Vamos a empezar entonces. Lo que vamos a empezar es con el diagrama en Draw.io. Entonces, yo aquí ya abrí una plantilla básica, que ya sabemos que es la que nos da por default Draw.io, y lo primero que voy a hacer es quitarle estas ligas, porque ahorita las vamos a reconstruir. Voy a hacer esto un poquito más grande para que lo puedan observar. Y lo que voy a hacer es agregar aquí un cuadro de texto. Vamos a agregar este aquí, ¿no? Entonces, en el cuadro de texto vamos a empezar por poner, vamos a hacer esto un poco más pequeño, las instrucciones, ¿no? Primero vamos a empezar con la definición del problema. Voy a poner aquí, definición del problema. Entonces, el problema es una base de datos para controlar la información, déjame ver cómo le puse acá, de préstamos en una biblioteca, ¿no? Formación ahora de préstamos en una biblioteca. Entonces, primer punto, ¿no? Eso ya lo tenemos. El segundo punto nos dice que tenemos que definir los conjuntos de entidades para los cuales vamos a controlar la información. Es decir, cuáles serían como las entidades principales de las cuales vamos a nosotros manejar la información. Ya el problema me decía que podemos empezar con dos elementos, que son esto no alcanza, déjenme ver por qué. Bueno, en nuestro caso es estudiante y libro. ¿Ok? Eso es lo que me dice el problema. Hay que empezar con estas dos, estudiante y libro. De ahí es donde partimos. El siguiente punto, déjenme ver por qué esto. ¿Por qué no lo sube acá? No quiere. Está. Tercer punto es el de definir los atributos para cada conjunto, ¿no? Entonces vamos a empezar con estos. Definir los atributos para las tablas. Entonces, voy a mover estas tablas primero para abajo. Y vamos a intentar definir los atributos para cada entidad, para cada tabla, ¿no? Entonces, el primero es estudiante, y el segundo es libro. Vamos a poner aquí, libro. Un poco para acá. Y vamos a empezar. En estudiante, si tratamos de emular, digamos, nuestra referencia directa es la biblioteca que tenemos aquí en DISIS, ¿no? Entonces, pues lo podemos como utilizar de referencia, que es lo primero que nos piden aquí en la biblioteca cuando vamos a pedir un libro. ¿Qué les piden? ¿Cuál? El NUA. Vamos a poner primero el NUA, ¿no? Después vamos a pedir, por ejemplo, el nombre. Luego podemos pedir su apellido paterno y también su apellido materno. ¿Okay? Podemos empezar con esa parte. Podemos poner los datos generales. Otras cosas que serían interesantes guardar del estudiante es que, por ejemplo, su correo, ¿ok? Para poder contactarlo. ¿Hay algo más que nos gustaría saber del estudiante? ¿Qué otro atributo pusieron alguien por ahí? La carrera la podríamos poner, quizás solamente, por ejemplo, LISC o una abreviatura, ¿no? La podemos o no la podemos poner, ¿no? O sea, para la biblioteca quizá no es tan relevante saber en qué carrera está una persona. Simplemente me interesa saber que me va a pedir libros y que se los voy a prestar, ¿ok? Y me interesa saber cuándo se los estoy prestando, cuándo me los tiene que devolver. Entonces, la carrera puede no ser tan relevante, la podemos poner, es una información ahí adicional. Otra cosa que podríamos poner es, por ejemplo, saber si el estudiante está activo. ¿Okay? A lo mejor la persona está registrada en mi sistema, pero la persona ya egresó, o sea, ya tiene 5 años de egresada y ya no puedo prestarle libros porque ya no forma parte del sistema. Entonces, tengo su registro de estudiante cuando fue estudiante, pero ya no está activo. ¿Okay? Entonces, ya no le puedo prestar libros a esa persona. Vamos a dejar ahorita esos atributos para que no se nos haga muy largo. Podemos agregar algunas otras cosas, pero vamos a dejarlo así para controlar las cosas básicas. Del otro lado tenemos a los libros. ¿Okay? ¿Qué me interesaría controlar de un libro?
¿Qué me interesa saber de un libro? ¿Cómo? Título, ¿ok? ¿Cómo se llama el libro? ¿Qué otra cosa? Ya me lo dijeron. El autor. ¿Quién lo escribió? ¿Qué otra cosa? Editorial. ¿Ok? Esas tres cosas son como básicas para controlar un libro. Hay algunas otras que ya los bibliotecarios utilizan, como por ejemplo el ISNN, ¿no? ISNN, por ejemplo, que es un numerote que ayuda como a nivel internacional a identificar un libro o una obra intelectual, o sí, una obra intelectual en particular. ¿Lo podemos o no lo podemos poner? Se lo voy a quitar porque es un numerote que a lo mejor no es tan... Bueno, sí, vamos a dejárselo. ISNN, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Además de la editorial, yo podría, ejemplo, podría poner aquí la edición, ¿no? O sea, ¿qué edición es? Primera edición, tercera edición, quinta edición. ¿En qué edición tengo de ese libro, no? Y generalmente, cuando sale una edición diferente de un libro, cambian cosas, es decir, le agregan capítulos o actualizan información. Digamos que la tirada del libro se agota, y es la misma edición, lo que hacen es reimprimir, que es una reimpresión de una edición que ya existe, que es la misma, es decir, el mismo que ha existido, solamente que reimpreso. Mientras que una edición distinta cambia cosas, ¿ok? Es como la versión del software. Cuando sale una nueva versión es porque tiene cosas distintas. Ok, ¿qué otra cosa podría poner del libro? Ok, ¿cuántos libros tengo de esa edición, de esa editorial, de ese autor en particular? ¿Cuántos tengo disponibles en mi biblioteca? Ok, ¿cuántos tengo? ¿Cuántos me llegaron? ¿Tengo 5, tengo 10, tengo nada más uno? Ok, entonces empezamos con eso. Vamos a guardar esto, no lo he guardado. Entonces, lo que voy a hacer aquí es generar una nueva carpeta en mi código, no lo he guardado, y le vamos a poner aquí como biblioteca. Y vamos a guardar esto como biblioteca-db, .drobayo. Vamos a guardarlo y lo que vamos a hacer después es definir la atomicidad de los atributos, ¿no? Entonces, vamos a copiar esto y lo voy a pegar aquí abajo. Voy a pegar acá esto. Vamos a definir la atomicidad de los atributos. Déjenme llevarme esto para acá. Voy a bajar estas tablas todavía más. No sé dónde quedó la otra. Voy a hacerlo más pequeño. Otra tabla aquí. Se me encimaron. Creo que se encimaron. Voy a quitar esto. Ok. Entonces, esto lo voy a hacer un poco más grande. Esto lo voy a hacer más grande. Estas tablas voy a bajar. Ahora sí. A ver, estamos más o menos. Vamos a definir la atomicidad, ¿no? Así como hicimos anteriormente. Entonces, tenemos estudiante y vamos a definir los diferentes atributos. El NUA simplemente es un número, pues esto ya es atómico, ¿no? No lo puedo separar. Después tengo el nombre. El puro nombre del estudiante también ya es atómico, ¿no? No lo puedo separar en partes más pequeñas. El apellido paterno también ya es atómico. Y después el materno también ya es atómico, ¿no? Después tenemos el correo. El correo conceptualmente no es atómico, porque se puede separar nombre y dominio, pero no es conveniente separarlo. El correo siempre se va a manejar como algo atómico ya, ¿no? Separarlo. Después tenemos la carrera. La carrera simplemente va a ser las iniciales, entonces esto ya es atómico, ¿no? No tiene sentido. Y que si está activo o no está activo también ya es atómico, simplemente es un sí o no. Luego tenemos la parte del libro. En libro tenemos título. El título también ya es atómico.
Después, el autor, que es un nombre completo. Aquí podríamos también separarlo nombre y apellidos. Podemos decir que no es atómico, pero lo dejamos así por conveniencia, ¿no? No nos conviene separar el autor como por apellidos y nombre. En algunos casos sí, pero para nuestro ejercicio no. La editorial, esa también ya es atómica. Los nombres de las editoriales son muy variables, no hay un formato particular. La edición es simplemente un número, esto ya es atómico. Luego tenemos el ISNN, que eso también ya es atómico, es un número que se le asigna. Hay un formato particular para asignarlo, y la cantidad, que también esto ya es atómico, ¿no? Entonces, solamente tenemos un par de atributos que no son atómicos, pero no nos conviene hacer modificaciones sobre ellos, ¿no? Entonces, ya tenemos esta parte, ¿no? Luego vamos a la siguiente, el número 5, el definir el tipo de datos y cuáles valores son nulos o no son nulos. Y esto lo vamos a hacer ya directamente sobre la tabla, ¿no? Ya se me movió. Sí. Ahí. Pues esto lo ponemos así. Ponemos así. Entonces, vamos a definir tipos de datos y cuáles son nulos y no son nulos, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero, vamos a crear la primera tablita. Vamos a ponerla acá. Y la voy a poner un poquito cerca de la definición de estudiante. Entonces, vamos a empezar con la tabla de estudiante. Ahora, perdón, tenemos que definir también esta parte de acá, me lo voy a traer. Lo podemos hacer ya de manera también directa. Podemos hacer un análisis sobre cuáles son qué atributo podemos utilizar como llave primaria o no. Déjenme ver. O de crear una llave primaria artificial. ¿Ok? Eso también lo podemos hacer directamente ya sobre nuestro diseño, o podemos hacer el análisis como hicimos nosotros en el código. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos nosotros con respecto al uso de llaves primarias? ¿Cuáles vamos a preferir, naturales o artificiales? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál preferimos, naturales o artificiales? O ninguna. ¿Cómo? Como se trata de un lugar no tan grande, ¿a qué te refieres con un lugar no tan grande? ¿Qué dicen sus compañeros? Es al revés. Es al revés. Entonces, ¿aquí qué nos conviene? ¿Cómo? Ok. Muy bien. Vamos a preferir casi siempre artificiales. Bajo algunas condiciones podemos preferir las naturales cuando el número de operaciones son pocas o cuando el número de registros van a ser pocos. En el caso de los estudiantes, en la universidad, pues sí puede haber varios miles de estudiantes y eso se va a ir incrementando con el tiempo. Es decir, hay un flujo constante de estudiantes que ingresan cada semestre. Entonces, cada semestre ingresan varios miles de estudiantes, lo cual pues va a ser un flujo constante de información. Entonces, aquí nos convendría tener quizá un ID, pero también en el caso de la Universidad de Guanajuato, este NUA también de aquí es un número que se asigna de manera directa al estudiante. Se puede hacer, la idea de la llave primaria es que se va a generar de manera automática. Nosotros estamos manejando el autoincremental. El NUA se genera, no estoy seguro qué función utilicen para generar el NUA, pero también es un número que se genera de manera automática en el sistema. Entonces yo pensaría que podemos utilizar aquí el NUA. Como no sabemos qué función es, vamos a poner aquí que esto es auto incremento. Okay, vamos a suponer que el NUA se genera de manera incremental. Cada que ingresa un estudiante, pues se le suma 1. Ustedes ya van en el 10,000 o no sé en qué número van. Ok, aquí me faltó algo. Esto es not null. Toda llave primaria tiene que ser not null. Toda tabla debe tener una llave primaria. Toda llave primaria debe ser not null. Y el tipo de dato va a depender. Después tenemos ya los siguientes atributos, ¿no? Que es el nombre. Vamos a empezar aquí con el nombre. Esto, pues, es una secuencia de caracteres. Puede ser, por ejemplo, un varchar de, que les gusta, unos 30, not null.
Después vamos a duplicar esto y vamos a poner aquí que esto es el apellido paterno. También es un varchar, vamos a dejarlo de 30 y que sea not null. Después vamos a duplicar y vamos a poner aquí que esto es el apellido materno. En los otros bases de datos dijimos que el apellido materno podría ser nulo en el caso de que una persona no tenga apellido materno, simplemente lo dejamos vacío. Duplicamos, después sigue el correo, entonces vamos a ponerle aquí correo, poner que el correo sea, por ejemplo, de 45, este sí va a ser not null. Luego vamos a poner, dijimos que la carrera sí tiene que ser, porque tiene que estar registrado en una carrera para poder ser estudiante. Vamos a poner que sea un acrónimo de 7 caracteres, por ejemplo, que sea LIS o LICE o LIME o algo así. Después vamos a poner que si está activo o no. Entonces, en activo podemos poner un enum. Ok, simplemente vamos a tener dos opciones, que sea sí o no. Y esto tiene que ser not null. Ok, tiene que decirnos si sí está activo o no está activo. Guardamos. Y hasta aquí estamos de acuerdo todos. Vamos a hacer la siguiente tabla, que es la del libro. Vamos a hacer libro. Vamos a copiar esto y vamos a pegar acá. Vamos a pegar aquí libro. Entonces vamos a empezar con libro. Libro. ¿Cuántos libros vamos a tener en nuestra biblioteca? ¿Poquitos, muchos? Muchos. ¿Hay un flujo constante de libros en la biblioteca? Sí, ok, cada cierto tiempo se está actualizando la información. Entonces, ¿nos conviene utilizar una llave qué? Artificial. Ok, entero, not null, auto, incremento. Después vamos con los siguientes atributos, que son el título. Okay, entonces, aquí abajo ponemos lib. El título es simplemente una secuencia de caracteres. Puede ser, antiguamente los títulos eran larguísimos, actualmente ya son cada vez más cortos. Y vamos a poner que sea not null, todo libro tiene que tener un título. Después vamos a siguiente, que es el autor. Okay, el autor también es el nombre del autor. ¿Sí? ¿Cómo? Porque me equivoqué. Entonces vamos a ponerle aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? Así es. Pero, ¿por qué? O sea, por ejemplo, en la biblioteca. Bueno, en la biblioteca te tienen que traer registro. No tienes una cuenta de biblioteca abierta. Tienen que traer registros a partir de personas, no del NUA. Si estamos diciendo que no es de llave primaria y se autoimplementa, por ejemplo, empezamos del registro 0, no hay un NUA que haya, o sea, No, empiezas en el 1. Empiezas en el 1. ¿Por qué no? No hay un NUA 1. No sabemos cómo se genera, no sé si haya el primer estudiante que se registró en la Universidad de Guanajuato sea el NUA 1. No sabemos cómo se genera. Entonces, estamos tomando como referencia ahorita de manera muy laxa la biblioteca de aquí, pero pues en realidad este sistema es de nosotros. Entonces, nosotros decidimos que el NUA es ese y que el NUA va a ser autoincremental. En realidad, el sistema de la biblioteca puede estar o no conectado con el sistema general de control escolar de la universidad. Si no está conectado, pues la llave puede ser independiente. ¿Okay? Ahorita lo estamos, al final las decisiones las tomamos nosotros y estamos diciendo el NUA es ese y va a ser autoincremental. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Entonces vamos con la siguiente atributo. Vamos a poner aquí que sea el autor. Vamos con la editorial. La editorial también es una secuencia de caracteres que indican pues una casa editorial. Vamos a poner que esto también sea not null. Necesitamos una editorial. ¿Quién imprimió el libro? ¿Quién lo editó? Después la edición. La edición es simplemente un valor entero que se puede ir incrementando. Se puede manejar de diferentes maneras. Pero vamos a hacer la parte más sencilla, es simplemente poner aquí un tinyInt. ¿Okay? ¿En qué edición va? Y vamos a poner que esto sea un not null.
Después nos queda el ISNN. El ISNN es una secuencia de números muy grande, pero esos números, de hecho también la adición propiamente no sería un valor numérico, simplemente una representación para hacer referencia a un valor. En el caso del ISNN es una secuencia de caracteres numéricos para indicar una identificación del libro. De hecho, este ISNN, perdón, lo podríamos utilizar como llave primaria porque es un identificador único de los libros a nivel global. Lo vamos a manejar de manera separada, pero esto lo vamos a poner como un varchar, no sé, es una clave. Vamos a poner que sea, de hecho, vamos a dejarlo que sea nulo, porque en algunos libros el ISN todavía no aparece hasta que está registrado, algo así. Vamos a dejarlo que sea nulo. Y el último es una cantidad. ¿Ok? ¿Cuántos libros tengo de estos? Vamos a poner aquí también que sea not null. Debo tener al menos uno para poderlo registrar. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Ok. Ya tenemos las llaves primarias, ya tenemos todo esto. Lo que sigue es definir cuáles atributos o niveles de, perdón, pueden ser únicos, ¿no? Vamos a poner esto para acá, lo voy a traer para acá. ¿Bien? Entonces, vamos a definir cuáles atributos pueden ser únicos. Esto. Entonces, de los que tengo yo aquí, ¿cuáles podrían ser valores únicos o que me pudieran servir como índices para hacer búsquedas? ¿Cómo? Ok, podemos generar un índice a partir de esto, ¿no? Entonces vamos a poner, lo marcamos así y podemos generar un índice a partir de ellos. ¿Qué otra cosa? El correo, ¿qué tendría que ser? Único. Generalmente los correos son únicos, ¿no? Del lado del libro, ¿qué podríamos poner? ¿Cómo? Título, el autor, ¿ok? Hago búsqueda de libros por título, hago búsqueda de libros por autor. ¿Alguna otra cosa? Buscan por... ¿Se saben el ISN de los libros? Sería así como muy... Rain Man, algo así, ¿no? A lo mejor por editorial, ¿ok? Quiero los libros de la editorial tal para ver si por ahí me acuerdo del título, ¿no? Vamos a marcarlo. ¿Ok? Y de aquí podremos quizás hacer alguna combinación, por ejemplo, el título y autor que sea único, por ejemplo, o título, autor y edición que sean únicos para que haya una... De hecho, vamos a poner aquí, vamos a marcar la edición para sacar esa combinación. ¿Ok? Esto nos lo vamos a llevar a MySQL. ¿Ok? Entonces, pues vamos a generar aquí un nuevo código y vamos a traspasar estos elementos que tenemos aquí a una primera versión, ¿ok? Y ahorita vamos a continuar con lo que sigue. Entonces, acá, perdón, vamos a empezar con lo que ya sabemos. Create database if not exist. Y vamos a ponerle como biblioteca db, punto y coma. Ahora, vamos a, nada más abrir aquí código de referencia. Esto funciona. Vamos a abrirla, ¿no? Use biblioteca db para abrirla, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un comentario. Creamos la base de datos. Abrimos la base de datos. No sé qué le pasa. Y vamos a empezar primero con crear las tablas, ¿no? Creamos, bueno, antes de eso, antes de empezar con la codificación, vamos a hacer primero
el análisis de cuáles son las posibles ligas que existen entre las tablas y tratar de generarlas para determinar cómo vamos a ligar las tablas en nuestro diseño. Entonces me voy para acá y antes de hacer lo que dije ahorita que vamos a hacer, vamos a pegar esto de aquí, ¿no? Entonces, vamos a poner, hacer ese análisis, ¿no? Antes de llevarlo a código. Ok, entonces vamos a ver qué tipos de llaves existen. Para eso, pues me voy a ir aquí a mi Excel, donde teníamos aquí, pues, algunos ejemplos de las bases previas para poder determinar esas ligas, ¿no? Pues le voy a cambiar aquí el nombre y le voy a poner aquí como biblioteca DB. Y, bueno, vamos a hacer esto más grande. Ok, y vamos a empezar aquí con estudiante y vamos a poner los diferentes atributos que tenemos, ¿no? Tenemos el NUA, tenemos el nombre, tenemos el apellido paterno, el apellido materno, después tenemos correo, carrera, y si está activo. ¿Ok? Entonces tenemos esto, vamos a combinar y centrar, lo ponemos así, lo negrita, subrayado, y el resto lo dejamos así. Vamos a poner aquí nomás un par de datos, ¿no? 1, 2, 3. El nombre, vamos a poner Ana, Juan, Julia. El apellido paterno, vamos a poner Pérez, vamos a poner aquí López, vamos a poner aquí Hernández. Y el apellido materno, Rojas, Lara y Ramírez. Correo, apr@ugto.mx, acá jlr@ugto.mx, acá jhr@ugto.mx, la carrera, aquí vamos a poner que todos son de sistemas. Si está activo, vamos a poner que este sí, este no, este sí. Vamos, estos datos no son tan relevantes ahorita, solamente los tenemos como referencia. Después del otro lado tenemos la parte del libro. ¿Okay? Entonces, libro, tenemos lib ID, tenemos lib título, tenemos lib autor, tenemos lib editorial, tenemos lib edición, lib ISNN y tenemos lib cantidad. 2, 4, 6 son 7. 2, 4, 6, 2, 4, 6 son 7. Entonces tenemos eso, ¿no? Esto lo combinamos, centrado, negritas, subrayado, y vamos a poner aquí un par de libros, ¿no? Título, Python, MySQL, otra cosa, Java. El autor, vamos a poner que aquí sea Carla, acá la ponemos como Tania, aquí ponemos a Raúl. La editorial, me acuerdo, Raúl Bill, Person, Villas. Edición 1, 5, 2. El ISN, pues simplemente vamos a poner aquí un número. Ok, cantidad, tenemos 2, 3, tenemos 2. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo con los datos? Ok, entonces vamos a hacer primero la parte del análisis. Voy a mover esto un poquito hacia la izquierda. No tanto. Lejos. Acá. Aquí. Nos vamos a poner lo que hicimos acá de este lado, de que nosotros primero poníamos aquí las llaves primarias y después determinábamos cómo íbamos a poder hacer la liga, ¿no? Entonces aquí vamos a poner las llaves primarias, es NOA, lib ID. Y ponemos en negritas. Y vamos a ver cómo podemos combinar los registros de una tabla y los registros de otra tabla. Llega el estudiante 1 a la biblioteca.
estudiante 1, y le dice, me voy a llevar el libro 1, pero también me quiero llevar el libro 3. ¿Se puede o no se puede? Sí. ¿Okay? Y el estudiante 1 le dice, me voy a llevar ese libro, esos 2 libros. Luego llega el estudiante 2 y me dice, también voy a llevar el libro 1, pero me voy a llevar el libro 2. ¿Se puede o no se puede? ¿Cuántos hay ahí? ¿Es el mismo libro o ya ese libro viene en el libro de presentación de obra? Cuando llegan los, haz de cuenta, tú vas a donar 5 libros de Python a la biblioteca. Es el mismo autor, es la misma edición, es la misma editorial, es el mismo ISNN. ¿Okay? ¿Qué cambia? Nada. Sin embargo, tiene 5 libros de esos. Entonces, nada más es el mismo registro, pero tengo una cantidad particular de ese libro. ¿Okay? ¿Okay? Es como la parte de los NFTs, ¿no? El NFT es un objeto único, particular, o es algo que es fungible, es decir, simplemente sustituyo este libro por otro y es lo mismo. ¿Okay? En ese caso funciona de esa manera. Entonces, yo puedo tener varios de ese mismo libro, ¿okay? Mismo autor, mismo editorial, mismo todo, solamente que es un libro, un artículo diferente. ¿Okay? Entonces, ¿esto se puede o no se puede? Ok, entonces llega el estudiante 3 y dice, bueno, ya no tengo del libro 1, pero sí tengo del libro 2 y tengo del libro 3. Ok, entonces, dado esto, podemos irnos a lo que decíamos acá, ¿no? Voy a traer esto de acá. Aquí ya es estudiante y libro. Ahora, aquí hay algo interesante, ¿no? Bueno, no, así como lo tenemos. Tenemos 3 opciones, ya sabemos, son las mismas de siempre. Un estudiante únicamente está asociado con un libro. Un libro únicamente está asociado con un estudiante. Uno a muchos. Un estudiante está asociado con muchos libros. Un libro únicamente está asociado con un estudiante. Y la última, un estudiante está asociado con muchos libros y un libro está asociado con muchos estudiantes. A ver, vamos a ver. Un estudiante, el estudiante 1, está asociado únicamente con un libro. Un estudiante está asociado con muchos libros. Ya. No, es correcto. Como lo tengo, sí. O sea, un estudiante, muchos libros. Ahora vamos a ver, de nuevo. Liga 1 a 1. Un estudiante está asociado con un libro nada más. ¿Eso es correcto? ¿Se cumple o no se cumple? No se cumple, porque este estudiante está asociado con 2 libros y puede tener 3 o 4 o 5. ¿Ok? Entonces, esto no se cumple. Vamos a ver con la siguiente. Como no se cumple esta, pues ya se tiene que cumplir las 2 por fuerza. Siguiente, un estudiante está asociado con muchos libros. Este estudiante tiene varios libros. Esta parte sí se cumple. La segunda me dice, un libro solamente está asociado con un estudiante. ¿Se cumple o no se cumple? No. El libro 1 está asociado con el estudiante 1, pero el libro 1 también está asociado con el estudiante 2. ¿Ok? Entonces, esto no se cumple. Si no se cumplen estas 2, por fuerza se tiene que cumplir la tercera. Entonces me dice, un estudiante asociado con muchos libros. Eso se cumple. Y luego me dice, un libro, el libro 1 asociado con muchos estudiantes. Entonces, esto se cumple. Entonces, esta es la que vamos a poner. Vamos a poner, conectamos aquí. Esta se aplica. Como esa es la que se aplica, ¿qué tenemos que hacer? Crear otra tabla. Entonces,
se debe crear una tabla adicional. Entonces vamos a crear una tabla adicional. A esta nueva tabla le vamos a poner vamos a ponerla aquí abajito. Lo primero que tenemos que poner son, cuando creamos la nueva tabla, ¿qué es? Las llaves primarias. Y después poner atributos adicionales, ¿ok? Que tengan que ver con la asociación entre estudiantes y libros con esta tabla adicional. A esta tabla adicional, replicando lo que alguna gente puso aquí, le podemos llamar como préstamo, ¿ok? Es la que me va a controlar cuántos libros está llevando un estudiante en particular. Entonces, cuando ustedes solicitan un préstamo, ¿qué es lo primero que, bueno, aparte de los libros y de la persona que lo va a sacar, qué otra información necesitaríamos? La fecha, perdón. Primero voy a cambiarle aquí el nombre a esto, vamos a ponerle como NUA, aquí es, sleep ID, ok, y vamos a poner aquí la fecha del préstamo. ¿En qué momento los estoy sacando? Ok, la fecha de hoy o la fecha de mañana, cuando estoy sacando los libros. ¿Qué otra cosa tendría que tener? La fecha de entrega. Ok, ahora aquí es algo particular, pero ahorita lo vamos a ver. Fecha entrega. Lo voy a poner nada más así como end para no tomar tanto espacio. Ok. Entonces, vamos a eliminar esto y poner ahora aquí datos. Primero, vamos a reemplazar esto que tenemos acá por datos acá. Ok, yo tengo el estudiante 1 que se va a llevar el libro 1. Ok, y el estudiante 1 también se va a llevar el libro 3. ¿Cuál debería ser la llave primaria de esta nueva tabla? ¿Por qué? Ok. Entonces, el estudiante 1 pide el libro 1, pero resulta que lo pide, acá estamos hoy, bueno, ayer, 5/04, ok. Y después el mismo estudiante se lleva ese libro, pero no se lo lleva, ya lo entregó, lo quiere volver a pedir el siguiente mes. Ok, se lo lleva en esta fecha, lo entrega después y más adelante lo vuelve a sacar. Entonces, ¿esto es válido? Sí, ok. Supongo que aquí la fecha de entrega sea el 20 de mayo, ¿no? Y ya lo entregó. Acá, por ejemplo, la fecha de entrega podría ser el 10 de julio del 23. Entonces, se lo lleva, lo entrega y más adelante lo vuelve a sacar y más adelante lo tiene que volver a entregar. Entonces, ¿cuál sería la llave primaria? ¿Todo esto así? ¿Así? Ok, ¿qué te parece si el estudiante 2 se lleva el libro 3 y lo saca exactamente en la misma fecha? ¿Se puede? Tiene un montón de estudiantes que el mismo día sacan un montón de préstamos. Ok, libros diferentes, misma fecha de entrega, misma fecha de préstamo, misma fecha de entrega. ¿Qué es lo que nos dice? Primero, ¿qué tipo de tabla es esta? Tenemos 3 tablas, dependiente, independiente y característica. ¿Qué tipo de tabla es? ¿Cuál? Dependiente. ¿De qué tablas depende? De libro y de estudiante. Cuando es una tabla dependiente, tenemos varias formas de generar la llave primaria. ¿Cuál es la primera? ¿Cómo? La primera opción. Ok, más o menos, a ver. Intentando las dependientes.
Primero, usar una llave compuesta de las tablas de las llaves foráneas. Entonces, en este caso, estos dos elementos de aquí son las llaves foráneas que provienen de las otras tablas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, la primera opción es tomar estas dos como llave primaria. En este caso ya vimos que no se va a poder, ¿ok? La combinación no es única. La segunda opción es usar esas dos más un atributo local, es decir, que le pegue algo de lo que está aquí, ya sea la fecha o la fecha de entrega, o todas juntas, ¿ok? Y la última opción es que cree una nueva llave. ¿Cuál les gusta más? Ya me la dijeron. Vamos a generar una nueva llave. ¿Okay? En vez de hacer las combinaciones con todas las demás, vamos a simplificar y vamos a generar una llave nueva artificial. Generalmente cuando ya son muchos atributos, para formar la llave primaria no es tan conveniente. ¿Okay? Entonces vamos a poner aquí que sea un identificador. Este sería el 1, sería el 2, el 3, el 4. Y aquí ya no voy a tener el riesgo de que se repita, siempre va a ser único porque se va a ir incrementando. ¿Ok? Esto, por ejemplo, si lo saca el mismo día, pues va a quedar igual. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bueno, hasta ahí creo que mucha gente llegó y está correcto. Pero ahora, si nos damos cuenta, aquí en esta parte de acá, voy a agregar todavía creo que aquí no lo puse, déjenme ver cuál es el que tiene 3 libros, dijimos, el 2. Entonces, aquí vamos a poner que esta parte también. Okay, este usuario se llevó los 3 libros, el primero. Entonces, este de aquí se llevó el 2 y este de acá también se llevó el 3. El 3. Son las mismas fechas. ¿Cuál es la cuestión aquí? ¿Qué estamos observando? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es lo que observo que pasa ahí en ese bloque de registros? Ok. Los 3 se sacaron en la misma fecha, se van a entregar en la misma fecha y es el mismo usuario. Sin embargo, yo en los registros lo estoy contabilizando diferente. ¿Ok? Estoy diciendo, este de aquí me dice que es el identificador del préstamo. ¿Ok? Pero aquí estoy contabilizando como si cada libro fuera un préstamo diferente. ¿Sí se observa eso? Más o menos. Ok, entonces, aquí lo que estoy viendo, así de entrada, es que hay una redundancia, una duplicidad de información, que están repitiendo varias cosas. No vamos a alcanzar a ver eso porque es un proceso de normalización de las tablas, que es, digamos, un tema que seguiría más adelante. Sin embargo, cuando llegamos a observar que hay un elemento, en una tabla se ven ese tipo de fenómenos, cuando veo que hay una duplicidad o una repetición de información, lo que vamos a hacer es hacer un segundo análisis, ¿ok? Y vamos a analizar que ahora entre estudiante y préstamo. Puse acá. Entre estudiante y préstamo. Y vamos a poner aquí entonces las llaves primarias de ambas tablas. Ahí. ¿Ok? Entonces, NUA es la llave primaria del estudiante y el número de préstamo es la llave primaria de la tabla préstamo. Ya los perdí. ¿Todavía me siguen? Entonces, vamos a suponer al estudiante 1. El estudiante 1, perdón, aquí, por ejemplo, este es el 4 y este es el 5. El estudiante 1 puede estar asociado con el préstamo 1, pero también con el préstamo 3 y quizá con el préstamo 10, porque saca varios préstamos a lo largo del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? El estudiante 2 podría estar asociado con el préstamo 5, pero también con el 15 y quizá con el 20 y quizá con el 25. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el mismo análisis que hicimos acá, pero ahora entre esas dos tablas. Y aquí me dice entonces que en la liga 1 a 1, un estudiante únicamente está asociado con
un préstamo. Y un préstamo únicamente está asociado con un estudiante. En la 1 a muchos es un estudiante, se asocia con muchos préstamos, y un préstamo únicamente está asociado con un estudiante. Y muchos a muchos, un estudiante con muchos préstamos y un préstamo con muchos estudiantes. Vamos a revisar, me dice aquí, un estudiante únicamente se asocia con un préstamo. ¿Es verdadero o falso? Falso, ¿ok? Un estudiante puede tener muchos préstamos a lo largo del tiempo. Por lo tanto, esto no se cumple, ya la liga se desecha. La siguiente me dice, un estudiante está asociado con muchos préstamos. Un estudiante, muchos préstamos, ¿ok? Puede tener muchos préstamos a lo largo del tiempo. Y me dice, un préstamo únicamente asociado con un estudiante, ¿ok? También se cumple. Entonces, el préstamo solamente se asocia a la persona que lleva los libros. ¿Ok? Estas dos se cumplen. Por lo tanto, esta es la que aplica. Un estudiante, muchos préstamos. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el siguiente análisis. Ahora, entre libro y préstamo. ¿Ok? Con la siguiente tabla, con la que se creó. Y aquí vamos a poner entonces lib ID y pre-ID. Voy a marcar esto con verdecito para que se alcance a distinguir. Y de este lado vamos a poner entonces las otras dos llaves. En este caso, en la parte del préstamo, me dice que el libro 1, se puede ir en el préstamo 1, pero también en el préstamo 3. El libro 2 se puede ir en el préstamo 1, en el 2 y en el 3. El libro 3 se puede ir en el préstamo 1 y en el préstamo 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, entonces vamos a ver. Voy a bajar esto un poquito y vamos a quitar este relleno. Entonces, entre libro y préstamo. Aquí me dice entonces que un libro únicamente está asociado con un préstamo y un préstamo solamente con un libro. Luego acá, un libro asociado con muchos préstamos y un préstamo con un libro. Y en el último, un libro asociado con muchos préstamos y un préstamo con muchos libros. De nuevo, liga 1 a 1, un libro asociado solamente con un préstamo. Veo aquí que el libro 1 se puede estar asociado con varios préstamos. Se puede en el 1 y en el 3 y en el 25 y más adelante. Entonces, esto no se cumple. Entonces, eso se desecha la liga. Siguiente, un libro asociado con muchos préstamos. Este libro se asocia con varios préstamos. ¿Ok? Y me dice un préstamo únicamente con un libro. No se cumple. ¿Ok? Un préstamo, por ejemplo, el préstamo 1 se asocia con el libro 1, pero el préstamo 1 también con el libro 2 y el préstamo 1 con el libro 3. Entonces, un préstamo no está asociado con un único libro. En un mismo préstamo puedo llevar varios libros. ¿Ok? Y en la última me dice un libro, que esto tampoco se cumple, por lo tanto, la que se debería cumplir es esta. Un libro asociado con muchos préstamos. Y un préstamo, ¿ok? Por ejemplo, el 1 está asociado con muchos libros. Entonces, aquí vamos a ponerla esta en verdecita y vamos a decir que esta aplica. Si aplica esa, ¿qué sucede? ¿Cómo? ¿Cómo? Se debe de partir. Debemos generar otra tabla. ¿Ok? Entonces vamos a generar otra tabla adicional. Y a esa tabla lo primero que tenemos que pasar son ¿qué? Los IDs de quién y de quién. Pre-ID, lib ID. Préstamo y libro. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estamos haciendo o diciendo es que el préstamo 1 se asocia con el libro 1, el préstamo 1 se asocia con el libro 2 y el préstamo 1 se asocia con el libro 3. Luego digo que el préstamo 2 se asocia con el libro 2, nada más, y el préstamo 3 se asocia con el libro 1
2 y 3. ¿Ok? ¿Qué tipo de tabla es? Dependiente, independiente, característica. ¿Cómo? ¿Por qué característica? Si es una tabla que depende de más de 2 tablas, es una tabla dependiente. Una tabla característica se asocia exclusivamente con una tabla. No me está dando más información sobre el préstamo. Me está diciendo la liga particular que existe entre el libro y el préstamo. ¿Okay? No me está dando más información del libro, no me está dando más información del préstamo. Me está diciendo cuál es la liga que existe entre esos dos elementos, entre esas dos entidades. ¿Ok? Entonces, una tabla dependiente. Si es una tabla dependiente, ¿cómo formo la llave primaria? Que es lo que acabamos de decir. Primera opción, ¿cuál es? ¿Cómo? ¿Cuál es la primera? No, ¿cuál es la primera? ¿Cómo? Que sean las llaves foráneas. Estas son las llaves foráneas. Si la combinación es única, la podemos utilizar. ¿La combinación es única o no? Sí, el préstamo 1 va a estar asociado con el libro 1, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 2 con el 2, y esto va a ser único. Entonces, esta combinación la puedo marcar como llave primaria. ¿Le puedo agregar algo adicional a esta tabla? Ahí les va. Ustedes van y sacan 4 libros, 3 libros de la biblioteca. Lo sacan en una fecha, la sacan hoy, y les dicen, me lo vas a entregar en 2 semanas. Eso es lo que controlamos acá arriba. Fecha de entrega, fecha de préstamo, fecha de entrega. Pero resulta que uno de los libros lo terminan antes y se los entrego una semana antes. No se los entrego en esta fecha, se los entrego el 10 de mayo. ¿Cómo controlo eso? ¿Cómo? Ok. No que ya, no si ya se entregó, ¿cuándo me lo estás entregando? Ok. Entonces aquí podemos poner una fecha de entrega real. ¿Cuándo efectivamente me lo estás dando? Yo te estoy poniendo una fecha para que tú me lo des, pero no necesariamente me lo vas a dar en esa fecha. Me lo puedes dar antes o me lo puedes dar después. ¿Ok? ¿Qué sucede si me lo da después? ¿Cómo? Una penalización. Te voy a cobrar algo porque me entregaste ese libro en particular, no en la fecha que dijiste, sino después. Entonces también podríamos poner aquí una multa. ¿Cuánto me vas a pagar por ese libro porque no me lo entregaste en la fecha que dijiste? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, ¿cómo le vamos a llamar a esta tabla? Este tipo de tablas generalmente es una especialización de una tabla más general. Okay, yo tengo un préstamo y de ese préstamo se derivan esta información, estas ligas, perdón, estos registros, estas ligas con otra tabla. Esa especialización, generalmente a esta tabla se le van a llamar como detalle, que son detalle del préstamo. Tengo el préstamo con la información en general, a quién se lo estoy prestando, en qué fecha se lo estoy prestando, cuándo me lo debería entregar, pero después tenemos detalles específicos asociados con el préstamo, con los libros particulares que se está llevando. ¿Qué libros son? ¿Cuándo me lo está entregando? Y si debería tener una multa o no. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, la fecha de entrega real para el primer libro ya no fue el 20 de mayo, fue el 10 de mayo del 23. Y a lo mejor en los otros dos sí me los entregó efectivamente en la fecha que tenía que ser. Entonces aquí la multa podría ser que esto es ceros, ¿ok? Pero a lo mejor para el siguiente préstamo se tardó y me los entregó hasta, no sé, en agosto, ¿no? Entonces aquí a lo mejor tenemos una multa de 200 pesos. Se tardó de más. ¿Hasta aquí más o menos? Ok, entonces es importante que se haga este proceso de análisis para determinar si las ligas son completas, correctas y describen totalmente la información que voy a controlar. Okay. Generalmente cuando empezamos a ver esto, que les digo, no lo alcanzamos a ver el proceso específico de la normalización, pero lo que estamos observando aquí es que
hay una duplicidad de información, ¿ok? Estas fechas están repetidas, ¿ok? Lo único que cambia es que es un libro diferente, ¿ok? Pero todo lo demás es igual. Entonces tengo información repetida, por lo tanto me convendría hacer el análisis para determinar qué tipo de liga existe entre las tablas que tengo acá arriba, libro y estudiante, con esta nueva tabla que acabo de crear. Más o menos. Ok, ahora sí vamos a irnos a nuestro diseño y vamos a generar las tablas que nos faltan. Nos falta una tabla que es la tabla préstamo. Entonces me voy a ir para acá y vamos a generar la siguiente tabla, que va a ser la tabla préstamo. La tabla préstamo dijimos que iba a tener un pre-ID, que vas a poner de tipo entero, not null, auto, incremento. Después vamos a tener los atributos que provienen de las otras tablas. Estudiante NUA, que va a ser de tipo entero. En el caso de las llaves foráneas pueden ser no nulos, por lo tanto lo vamos a dejar así. Pre-lib ID entero. Y después tenemos dos fechas. Entonces, fecha, este es un tipo date, not null. Necesito una fecha en la que estoy haciendo el préstamo. Y el último es la fecha de entrega. También es de tipo entero, de tipo not null. ¿Ok? Ahora, como estoy generando una liga, ¿okay?, entre el préstamo y el libro, y a partir de esa liga se genera la tabla de detalle que está conteniendo las dos llaves primarias de estas dos tablas. Esta parte de aquí del lib ID ya no va, ¿okay?, porque esta lib ID tiene que ir asociado con la tabla de detalle. Por lo tanto, esto de aquí lo vamos a quitar. Entonces lo vamos a borrar. Nos quedaría solamente así. Y dijimos que entre estudiante y préstamo existe una liga ¿de qué tipo? Pusimos acá. Uno a muchos. ¿Okay? Entre estudiante y préstamos hay una liga uno a muchos. Por lo tanto, vamos a conectar aquí la liga uno a muchos. Conecto el NUA con el NUA que tengo acá. Vamos a mover un poco para acá para que sea más. Si me lo acomoda. Ya está. Y ahora me falta crear la siguiente tabla. La siguiente tabla la voy a poner de esta manera. Vamos a tener aquí, perdón, esto lo podemos marcar como esto es una llave foránea y lo podemos marcar en negritas, ¿no? Es parte de la llave foránea. Esta es la llave foránea. Negritas. La siguiente se va a llamar detalle. Detalle va a tomar pre-ID, tipo entero, not null. No es autoincremental porque viene de la tabla préstamo. Y la otra es lib ID entero, not null. En este caso son not null porque forman parte de la llave primaria. Entonces, estas dos son parte de la llave primaria, pero también son llaves foráneas, provienen de otras tablas. Y en los otros atributos que vamos a ingresar aquí es la fecha de entrega real. Entonces, perdón, aquí vamos a cambiarle el nombre de los atributos. Detalle préstamo ID, detalle lib ID, detalle fecha de entrega real y detalle multa. Entonces, vamos a poner esos atributos de este lado. Tenemos la fecha de entrega real, detalle, fecha de entrega real, que debe ser de tipo date. Y en este caso la podemos dejar como nula porque es un atributo que se va a llenar hasta que me entreguen el libro. Por lo tanto, no sé cuándo me lo van a entregar, no puedo poner un valor. Y la otra es la multa, que también puede ser, aquí podemos poner un decimal, ¿okay?, con por ejemplo, no sé qué tanto pueda llegar a tener. Normalmente tienen un límite de la multa que pueden tomar. Vamos a poner aquí que sea 7,2 y también puede tomar valores nulos. ¿A dónde? Ya. ¿Okay? Entonces ya tenemos esto.
y vamos a mover la tabla del libro para acá. Y vamos entonces a ligarla con la tabla que tenemos. Entonces, entre detalle y préstamo, tenemos una liga. Como teníamos una liga de muchos a muchos entre préstamo y libro, se tiene que romper en dos ligas, uno a muchos, entre las dos tablas que estaban ligadas y la nueva tabla. Entonces vamos a poner aquí un lado 1 para préstamo y un mucho para detalle. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Un lado 1 para el libro y un lado muchos para detalle. Entonces ya nos quedó así. Okay, lo puedo hacer un poco más pequeño para que se vea. Lo puedo juntar un poquito más también. Y nos queda de esa manera. Un estudiante puede tener muchos préstamos. En un mismo préstamo pueden venir muchos libros. ¿Okay? Y los libros pueden estar asociados con muchos préstamos. Es una liga, entre préstamo y libro hay una liga muchos a muchos. Cuando se rompe la liga siempre tiene que ser uno a muchos, siempre. Vamos ahora sí a llevar esto a código. Lo voy a llevar para MySQL. Esto ya está guardado. Vámonos a MySQL. Ya creamos aquí la base de datos y la vamos a abrir. ¿Cuáles son las tablas con las que tenemos que empezar a crear? ¿Cómo? Independientes. Muy bien. ¿Cuáles son las independientes que tenemos aquí? Estudiante y libro. Estudiante y libro no tienen llaves foráneas, son independientes. Préstamo tiene una llave foránea, detalle tiene dos llaves foráneas. Esa la dejamos al final. Entonces, vamos a empezar primero empezamos con las tablas independientes. Vamos a empezar con crear la tabla estudiante. Let's create table if not exist estudiante. Voy a ponerlo aquí, acá, coma, y nos vamos a traer los atributos que tenemos de este lado. Entonces, puedo hacer esto más grande y me puedo ir trayendo los atributos que tengo acá, simplemente copiar, pegar, coma, siguiente, nombre, coma, siguiente, apellido paterno, coma, siguiente, apellido materno, coma, correo, coma, y carrera, coma, después si está activo o no. Después tenemos que hacer la definición de la llave primaria, primary key, y ya sabemos que ese va a ser nuestro NUA. Coma, dijimos que íbamos a definir unos índices, entonces index, y ponemos, por ejemplo, IDX nom, no recuerdo cómo le pusimos acá. Pusimos que podríamos poner el nombre, el apellido paterno y el apellido materno. Después podríamos hacer un index para, dijimos que, no creo que nada más, ¿no? ¿Cómo? Un unique sobre el correo, ¿no? Entonces hacemos un unique, tenemos unique y lo vemos como correo, entonces es correo. Y hasta ahí nada más, ¿no? Ya con esta tabla, como es independiente, pues no se hace nada más. Vamos a guardar el código. Vamos a poner aquí donde biblioteca. Le vamos a poner como biblioteca-db. Este es .sql, es el código. Lo dejamos así. Vamos a crear la siguiente tabla. La tabla libro. Entonces, create table if not exist libro. Vamos a hacerlo. Entonces, copiamos de acá lo que teníamos con respecto al libro. Este lado. Primero, libID, coma, después título, después autor, después editorial, después edición,
después el ISN, después la cantidad y listo. Y vamos a generar entonces la primary key, que en este caso es lead ID. Después podemos generar algunos índices. Dijimos que podía ser título, autor, editorial. Entonces podemos poner aquí index, IDX, título, y ponemos aquí lead, título. Luego hacemos otro índice, IDX del autor. Ponemos aquí lead, autor. Luego otro, IDX editorial, lead, editorial. Luego dijimos que podemos hacer un unique, por ejemplo, de autor. Podría ser, por ejemplo, el mismo autor, editorial y edición, ¿no? Editorial y edición. Okay. O en vez del autor podría ser el título, ¿no? Podemos hacer una combinación de cosas. Vamos a ponerlo así. Título, editorial y edición, que no se repita. Sobre la coma. Gracias. Vamos a crear la siguiente, que sería la tabla de, ahora sí siguen las tablas dependientes. Okay. De las tablas que tenemos acá, que son dependientes, que son las otras dos, ¿cuál es más dependiente? ¿Cuál es más independiente de las dos? ¿Cuál? ¿Cuál? Tengo el préstamo y detalle. ¿Con cuál seguiría? Con préstamo, ¿ok? Préstamo es, digamos, detalle depende de préstamo, por lo tanto tendríamos que seguir con préstamo. Entonces, crear la tabla préstamo. Entonces, de nuevo, create table if not exist, préstamo. Vamos aquí nuestra definición y vamos a poner los datos adentro, ¿no? Entonces, voy a traer primer atributo, el identificador, not null, autoincremental, el identificador del estudiante, que es entero. Después tenemos la fecha. Después tenemos la fecha de entrega. Y vamos a definir aquí entonces la primary key, que va a ser el pre-ID. Luego vamos a definir, por ejemplo, podemos poner algún índice aquí, no sé, por ejemplo, préstamos, ¿por qué podríamos buscar? Por fecha del préstamo, por ejemplo, podríamos buscar. De hecho, podemos hacer por fecha del préstamo, ¿no? ¿Cuántos préstamos se solicitaron en una fecha en particular? Vamos a poner esa nada más. Vamos a poner aquí un index, entonces. Vamos a poner IDX, fecha, y vamos a poner aquí pre-fecha. Ok, nos falta esta parte de aquí, el NUA, es una llave foránea, por lo tanto tenemos que definir la llave foránea asociada con ese atributo. Entonces aquí vamos a tener un constraint. Ok, llave foránea. Esta llave foránea viene de la tabla estudiante y se inserta en la tabla préstamo. Okay. El tipo de restricción es foreign key. ¿Qué atributo es la llave foránea en esta tabla? Ya dijimos, pre-estudiante NUA. Esta tabla o esta hace una referencia a la tabla estudiante, donde allá el atributo se llama como estudiante NUA. Y nos falta definir dos cosas, un onDelete y un onUpdate. ¿Qué debe pasar si yo elimino a un estudiante? ¿Qué debería pasar con sus préstamos? ¿Se eliminan o no lo dejo que los borre? ¿Se eliminen todos? Yo pondría aquí un restrict, ¿okay? Que no se puedan borrar. No puedo eliminar a un estudiante si tiene préstamos. ¿Okay? Tengo que borrar todos sus préstamos primero y luego borro al estudiante. Esta es una llave foránea, si estamos de acuerdo acá. Digamos, la teoría del modelo relacional me dice que toda llave foránea
para mantener la integridad referencial, tiene que hacer referencia a un valor que exista en la tabla estudiante, o puede ser nulo. Lo podemos restringir, podemos poner aquí not nulo, solamente lo estoy haciendo así para cumplir con esa parte de la teoría del modelo relacional. ¿Okay? También, como no es parte de la llave primaria, lo puedo hacer en la siguiente tabla, como son parte de la llave primaria, ya no lo puedo hacer. Entonces, vamos aquí a crear la tabla detalle. Vamos a tardar unos 5 minutitos más, nada más para terminar esto, y para darles una guía rápida de algo que tenemos que hacer. Detalle. Entonces, nos vamos a traer ahora la información de detalle. El identificador del préstamo, que en este caso sí es entero, not null, no es autoincremental porque viene de la otra tabla. El identificador del libro, también entero, not null. Aquí me faltó, ¿no? Porque esto es detalle, préstamo ID, detalle, lead ID. Luego viene la fecha de entrega real, que es de tipo date, que en este caso puede ser nulo porque no sabemos, y el decimal. ¿Ok? Vamos a definir la llave primaria, primary key, detalle, préstamo ID, coma, detalle, lead ID. Esta es una llave primaria compuesta. Como vimos aquí, son los dos atributos, forman parte de la llave primaria. Entonces, esta llave primaria son dos atributos. Aquí podríamos poner, por ejemplo, un índice sobre la fecha de entrega real, cuando me están entregando los libros, aunque no sé qué tanto, porque tendríamos que hacer un match con la fecha de entrega. Siento que no es tan relevante el hacer una búsqueda por fecha de entrega real. Pero podemos poner X, fecha de entrega, lo voy a dejar así nada más, aquí ponemos fecha de entrega real, coma, y tenemos que definir entonces las llaves foráneas. Una llave foránea que viene de la tabla préstamo y se inserta en la tabla detalle. Es la restricción es de tipo llave foránea, foreign key. El atributo de la llave foránea aquí es el detalle préstamo ID. Esto hace una referencia a la tabla préstamo, donde allá se llama préstamo ID. Y tenemos un onDelete y un update. ¿Qué debe pasar con el detalle cuando se elimina un préstamo? ¿Se borra todos los elementos del detalle o no? ¿Cómo? Vamos a poner que sí. Okay. Y el segundo, perdón. Y vamos a tener otra restricción, una segunda llave foránea, pero esta viene de la tabla libro y se inserta en la tabla detalle. ¿Okay? Entonces, la primera es de préstamo a detalle, la segunda de libro a detalle. Entonces acá, este ya no se llama préstamo ID, sino perdón. Foreign key, aquí se llama, perdón, se llama detalle, libro ID, hace una referencias a la tabla libro, allá se llama como lead ID, y tenemos qué sucede si elimino un libro con sus detalles. En este caso vamos a poner que no se pueda, ¿no? Y listo. ¿Cómo? Detalle acá. Listo. Ok. Voy a guardar, voy a ejecutar este código todo completo. Si todo sale bien, ya sabemos que acá nos sale puras palomitas. Y debo tener aquí ya mi esquema biblioteca DB con las tablas que creamos. Vamos a hacer rápidamente la ingeniería inversa, database, reverse engineer. Ya sabemos que esto nada más es siguiente, siguiente, siguiente. Solamente tenemos que seleccionar el esquema que queremos sacar, que en este caso es biblioteca DB. Siguiente, siguiente, ejecutamos. Siguiente, terminamos y vamos a ver que ya tenemos nuestro esquema, ¿no? Así como lo presentamos en el diagrama. Lo guardamos. Vamos a ponerle aquí como biblioteca DB. Este es el modelo, este es MW.
y lo guardamos. Ya se ve nuestro diseño bastante bonito. Ya tenemos todo. Vamos a utilizar esto que acabamos de hacer, ¿okay? Este diseño completo, para a partir de esto que tenemos, hacer una pequeña aplicación web. ¿Ok? Ahora, para trabajar con la aplicación web, me voy a tardar aquí unos segundos rápidamente. Vamos a utilizar dos herramientas. La primera, Node.js. ¿Ok? Node.js. Aquí la primera liga que le sale es Node.js. Y aquí viene en la primera parte dice descargar. Descargan la versión, la recomendada. Aquí dice recomendada para la mayoría de los usuarios, que es la 18. Descargan e instalan en su computadora para la siguiente clase. Además de esa, vamos a utilizar Visual Studio Code como editor. ¿Ok? Visual Studio Code es un editor, igual que tenemos acá MySQL con su editor. En Visual Studio Code me permite hacer edición de código en muchos lenguajes. Vamos a utilizar estas dos herramientas para construir nuestra aplicación y la vamos a empezar a partir de la siguiente clase. Utilizando este esquema que tenemos de la biblioteca, vamos a hacer una pequeña aplicación que se conecte a esto que acabamos de hacer para poder hacer operaciones. Cómo inserto un libro, cómo inserto un estudiante, cómo inserto un préstamo, cómo consulto sobre esa base de datos. ¿Ok? Entonces les voy a pedir que para la siguiente clase traigan estas dos cosas ya instaladas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Sí? Ajá. Te pasa un día, ir aumentándole. ¿Eso se hace en la base de datos o en la aplicación? Se puede hacer en ambas cosas. Que eso no lo vamos a ver en la base de datos, no lo vamos a ver, porque se llama un procedimiento embebido, que cuando tú hagas una operación de inserción, modificación o algo, a su vez haga una operación sobre la base. Eso no lo vamos a ver, pero se puede hacer de las dos maneras, indirectamente sobre la base o programáticamente desde la aplicación externa. ¿Alguien más que tenga una duda? ¿No? Bueno, nada más rápido, en las siguientes sesiones vamos a hacer esta aplicación. Les voy a pedir que ya traigan esas dos cosas instaladas. Y me voy a ir más o menos rápido, ¿ok? Si alguien en algún momento tiene un detalle con el código que estemos haciendo y que no le corra o que tenga un problema, me pregunta, pero después de clase, para no detenerme mucho en la construcción. De todos modos, queda grabado. Ustedes después pueden revisar lo que yo hice y si hay algo que no coincide, pues ya me pueden preguntar. Los dejamos aquí, ahorita se me fueron unos minutos y ya nos vemos el siguiente martes.